Aprovechando bien el tiempo, hermanos, les voy a invitar a que puedan ir al Evangelio según Mateo. Vamos a continuar con esta serie expositiva de sermones, que aunque usted no lo crea, también el Señor trata primero conmigo. A mí el Señor me agarra muy firme mientras preparo el sermón y luego yo les traspaso a ustedes todo lo que el Señor trata conmigo. Debo compartirles todo lo que el Señor trata conmigo en el secreto. Amén. Así que Evangelio según Mateo, capítulo 13. Hoy vamos a dar término, hermanos amados, a este capítulo. Vamos a dar lectura de los versículos 53 al versículo 58. Amén. Habiéndolos encontrado, les invito a que puedan ponerse en pie. Una vez más, Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 53 al versículo 58. Reina Valera lleva un pequeño título y dice Jesús en Nazaret. Una vez que leamos el texto, hermanos, les voy a comentar cuál es el título de este sermón y también vamos a ver cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar hoy día. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58 dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Pueden tomar su asiento. El título, hermanos amados, de este sermón es Asombrados pero incrédulos. Lo reitero, asombrados pero incrédulos. Y como subtítulo, cuando la cercanía a Cristo no produce fe. Ese es el escenario que vamos a encontrar en estos versículos, donde vamos a encontrar personas que están asombradas, maravilladas, pero permanecen incrédulas. Vamos a ver personas que tienen una cercanía especial con el Señor Jesús, pero esa cercanía no produce ni garantiza fe. Y este escenario en el que nos encontramos ahora, amados hermanos, es directamente el momento en donde el Señor Jesús ha estado enseñando las parábolas del reino que nosotros ya hemos venido viendo. Por medio de ellas, ¿qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús? Él ha revelado una verdad fundamental. ¿Y cuál es esta verdad fundamental? Que el reino de los cielos, una vez que es anunciado, produce distintas respuestas en el corazón de los hombres. Eso lo vimos a lo largo de todas las parábolas, de que no todas las personas que escuchan el reino de los cielos o en qué consiste, no todos responden de la misma manera. Algunos recibían la palabra con fe, otros la rechazaban, algunos producían frutos y otros permanecían endurecidos. Esa es la realidad ante el escenario donde el Señor Jesús enseñaba el reino de los cielos mediante parábolas. Y ahora, al final, hermanos míos, de este capítulo, ¿qué es lo que nos está mostrando el escritor que es Mateo? Él nos está mostrando una ilustración viva de todo lo que Jesús acaba de enseñar en sus parábolas. Todo lo que Él enseña va a quedar en manifiesto de cómo, a pesar de todo lo que Él anuncia, de cómo Él explica la realidad del reino de los cielos, eso no garantiza que las personas estén creyendo en Él de la manera correcta. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús vuelve a Nazaret. Y esto es un punto muy importante porque Nazaret es el lugar donde Jesús creció. No es un lugar desconocido, es un lugar donde Jesús creció y las personas de esa ciudad crecieron viendo a Jesús. Las personas de ese lugar conocen a Jesús desde que era un niño. Las personas de Nazaret conocen y han oído de los milagros de Jesús, han escuchado sus enseñanzas y ellos reconocen su sabiduría.
Pero hay un gran problema. A pesar de que le han visto crecer, a pesar de que han oído de sus enseñanzas, a pesar que han oído y visto sus milagros, ellos permanecen aún incrédulos. Ellos aún no se rinden ante los milagros, no se rinden ante su sabiduría, no se rinden ante las claras enseñanzas del reino de los cielos, y la postura de Nazaret es de rechazo a la persona de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, entender que lo sorprendente del pasaje que estamos viendo ahora es que el problema en Nazaret no es la falta de información acerca de Jesús. No es falta de evidencia. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es tan importante que el Señor Jesús, a la luz de su palabra, nos permite una vez más ver de que el problema de los hombres no es que carezca de información. No es que falte conocer más acerca de Jesús. El problema real de los hombres es la incredulidad, la dureza de su corazón. Y en este escenario, el gran problema que vamos a evidenciar, el problema de la familiaridad externa que tenían con el Señor Jesús, finalmente terminó siendo de tropiezo. Para ellos Jesús era alguien común, era alguien bastante familiar. Ellos conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas, conocían a sus padres, por lo tanto Jesús era un personaje conocido. Pero la familiaridad de Jesús terminó siendo algo desventajoso para ellos. Terminó siendo algo que les hizo permanecer incrédulos y rechazando la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús. Por eso el énfasis, amados hermanos, de este sermón es que vamos a ver cómo este episodio de Nazaret nos va a mostrar que el corazón endurecido puede menospreciar a Cristo aún teniendo suficiente información acerca de Él. Alguien puede tener toda la información de Cristo. Alguien puede conocer todo lo necesario de Cristo y aún así permanecer incrédulo. Aún así rechazar al Señor Jesús. Por eso el gran llamado de hoy, una vez más, a través de este pasaje, va a ser un llamado claro al arrepentimiento y la fe que salva. Y no a un conocimiento externo y superficial que hace que el hombre permanezca incrédulo y rechazando la única esperanza de vida eterna. Y eso que vemos en este pasaje, lamentablemente, es un peligro que sigue existiendo hoy. Por eso nuestro primer punto, amados hermanos, que se va a desprender del versículo 54 al 57 es el escándalo de un Mesías humilde. El escándalo de un Mesías humilde, que es lo que dice nuestro texto. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Desen cuenta de algo. Ellos reconocían la sabiduría. Ellos reconocían los milagros. Pero Jesús, nosotros lo conocemos. Conocemos quién es, conocemos su familia, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos. ¿Y quién es este que hace estas cosas? ¿Quién es este que habla con tal sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué ocurría? A pesar de asombrarse y maravillarse al oír sus palabras, al ver su vida, al ver los milagros que él hacía, en vez de creer en él, en vez de lanzarse reconociendo su señorío y su autoridad, finalmente se escandalizaban de él. Eso es lo que resultó en una ciudad que vio crecer al Señor Jesús. Ellos en realidad esperaban un Mesías glorioso. Ellos esperaban un Mesías que viniera según sus expectativas, que hiciera las cosas según sus expectativas, pero lamentablemente, amados hermanos, el Señor Jesús no vino a cumplir las expectativas de los hombres. Él vino a cumplir el propósito que su Padre le había encomendado. Y es un gran error cuando nosotros venimos al Evangelio con intenciones de que el Señor cumpla nuestras expectativas. Todo lo que no pudimos cumplir sin el Señor, ahora cuando llegamos al Evangelio, esperamos que cumplamos todo lo que el Señor en realidad no nos permitió fuera del Evangelio. Pero ese es el mismo error que cometió Nazaret. Nazaret esperaba un Mesías conforme a sus expectativas y lo que no podían aceptar era que el Hijo de Dios apareciera en humildad. Lo que no podían aceptar, que el Mesías fuera hijo de María.
fuera hijo de José y que fuera tan trivial su vida, que fuera tan común su vida, que ellos tropezaron con esto. Y de verdad que es un punto que vamos a desarrollar a lo largo del sermón y espero que el Señor me capacite para expresarlo de la mejor manera. Porque el tropiezo de Nazaret, amados hermanos, es principalmente de que para ellos Jesús era demasiado común. Para ellos Jesús no era un personaje destacable, era un personaje demasiado común, era un personaje demasiado cercano. Normalmente las personas esperan que alguien de renombre no sea tan cercano, sea muy difícil conversar con él, sea muy difícil identificarlo. Pero Jesús no era así. Jesús era una persona muy común cuando él vino a la tierra. Él no solo se vistió de humildad, él se vistió de humillación, que es muy distinto. Y él compartía con las personas menos apreciadas por Israel, menos apreciadas por los de Nazaret. Al mismo tiempo ellos pensaban que Jesús era demasiado ordinario, es muy común para ser el Mesías. Por eso es tan importante que veamos el énfasis de estos textos cuando ellos dicen que conocían su familia, ellos conocían su oficio, que era ser carpintero, ellos conocían el pueblo de donde venían, pero había algo que ellos no habían conocido. Dese cuenta de lo importante de esto. ¿Usted conoce la genealogía de Jesús? ¿Puede decir que sí? ¿Usted conoce los milagros que Jesús hizo? ¿Puede decir que sí? ¿Usted puede conocer acerca de la sabiduría con la que Jesús hablaba? ¿Puede decir que sí? Ellos también la conocían. Y la conocían perfectamente, pero había algo que no discernían. Era su verdadera identidad. Era que no solamente era hijo de José y María, era que no solamente los hombres que estaban ahí eran sus hermanos y sus hermanas, no solamente hablaba con sabiduría, no solamente hacía milagros, Él era el Dios encarnado. Pero ellos no podían verlo porque trivializaron la persona de Jesús. Jesús para ellos era tan familiar que finalmente ellos no pudieron ver quién realmente era Jesús. Y Juan en el Evangelio capítulo 6, versículo 42, refleja la misma actitud. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Se dan cuenta cómo una vez más el poder tener un conocimiento tan cercano de Jesús, tan familiar de Jesús, finalmente les terminó siendo de tropiezo? Jesús terminó siendo un personaje tan trivial para ellos, tan conocidos para ellos, que no podían ver la realidad de quién era Jesús, además de todo lo que sus ojos veían. E insisto con esto, el problema que evidenciamos aquí no es falta de conocimiento, no es falta de evidencia. La sabiduría brotaba por sus labios. Los milagros eran vistos con sus propios ojos. Ellos mismos quedaban asombrados y maravillados de lo que Jesús hacía. ¿Cuántas veces hombres fueron a poder apresar a Jesús y terminaban yéndose de vuelta diciendo: nunca hemos oído hablar a hombre así? Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántas veces intentaron atrapar a Jesús con palabras y con formas en las que ellos se acercaban? Pero finalmente quienes salían trasquilados eran ellos, porque estaban contendiendo con la palabra encarnada. ¡Qué insensatez de los hombres! Intentar atrapar a Jesús a sus formas, a sus maneras. Jesús nunca fue atrapado por ellos. Ellos pensaron muchas veces que tenían el sartén por el mango, como decimos nosotros, pero nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Y el gran problema, amados hermanos, no era falta de información. Usted puede conversar con muchas personas y va a decir: sí, es que yo no conozco tal cosa, aunque lo conociera. Aunque tuviera toda la información necesaria, eso no es garantía de que conocerá correctamente quién es en realidad Jesús. Para los de Nazaret era el carpintero, el hijo de María, el hijo de José, cuyos hermanos y hermanas ellos conocían. Y para ellos simplemente era un hombre atrevido que hablaba con sabiduría, que los asombraba, pero no los llevaba a creer quién era él verdaderamente. Por eso una de las cosas que dijo John MacArthur me gustó mucho la vez que lo escuché, y él dice: su humanidad visible les impidió reconocer su divinidad. La humanidad visible del Señor Jesús les impidió reconocer su divinidad. Por eso, hermanos, la humildad de Cristo se convirtió en un tropiezo para ellos.
puede darse cuenta cómo finalmente la humildad de Cristo, en vez de que los hombres se acerquen a Él, al ver esa humildad con la que Él se acerca a los hombres, la humildad se convirtió en una piedra de tropiezo. Y aquí es donde nosotros sacamos algunas enseñanzas muy necesarias para nosotros también hoy, porque muchos rechazan a Cristo porque dicen que faltan evidencias. Pero la realidad, amados hermanos, no es que faltan evidencias, es que no aceptan al Cristo bíblico. No aceptan al Cristo de las Escrituras. No aceptan, hermanos míos, que Cristo, según las Escrituras, es humilde, pero no por eso deja de ser soberano. No por eso deja de ser el santo de Dios. No por eso deja de ser el único y verdadero Dios. Y no por eso deja de ser digno, hermanos, de adoración. Cuando nosotros vemos que hombres que son muy eruditos en cuanto al conocimiento histórico, finalmente pueden aceptar que Cristo existió, pueden aceptar que las obras de Cristo son innegables, que las Escrituras son innegables. Aún los más ateos, podemos llamarlos, que son más ligados a la parte del gnosticismo, no pueden negar la veracidad de las Escrituras. Pero finalmente, donde chocan no es con el personaje histórico, donde chocan es con lo que la Biblia asevera de quién es verdaderamente Jesús. Y Jesús no solamente es el hijo de María y José. Jesús no solamente es el carpintero. Escuche esto, sí lo es, pero no es solo eso. Jesús es Emanuel. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Salvador, que Dios empeñó su palabra que vendría de la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero los hombres estaban tan familiarizados con él que no podían ver al Dios encarnado, solo veían la humanidad de Jesús. Y muchos chocan con esos en este tiempo también. Ellos querían un Cristo o un Mesías extraordinario, fuera admirable, pero no querían un Señor para someterse. Y eso es lo que pasa siempre. Yo converso con muchas personas que reconocen que Cristo existe, reconocen que existió, reconocen que hizo buenas obras, que fue un hombre ejemplar, pero no quieren un Señor ante quien rendir su vida. Están dispuestos a reconocerlo en todos los sentidos, pero que Cristo sea el Señor, que a Cristo hay que rendirle nuestra vida, que a Cristo hay que seguirle, hay que obedecerle, estamos hablando de otra cosa. Y eso es lo que estaba ocurriendo también con este pueblo de Nazaret. Podían reconocer y quedar admirados, pero seguirlo, someterse a su señorío, eso no estaban dispuestos a hacerlo. Eso no estaban dispuestos a hacerlo. Y aquí es donde pasamos, hermanos, a nuestro segundo punto. La familiaridad sin fe endurece el corazón. La familiaridad sin fe endurece el corazón. ¿Por qué, hermanos, este punto es tan importante? Versículo 57, ¿qué dice? Se escandalizaban de él. Lo conocían y lo conocían muy bien. Nazaret había convivido con Jesús durante años, hermanos. Conocían perfectamente quién era Jesús, cuál era su familia, la forma de predicar, los milagros que él hacía, pero la cercanía externa no produjo fe. Y yo quiero que esté muy atento en esto, hermanos, porque lo que parece muy sencillo a simple vista, vamos a ver que es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos y cómo día tras día nosotros estamos involucrados en esto y podemos caer en lo mismo que cayó Nazaret. La cercanía externa nunca produjo fe verdadera. Y es aquí, hermanos, donde aparece una de las advertencias más solemnes del pasaje. ¿Y cuál es esa advertencia que podemos destacar de este pasaje? Que es posible estar muy cerca de Cristo y aún así estar perdido. Es posible estar muy cerca de Cristo y aún así estar perdido. ¿A qué me refiero con esto? Las personas de Nazaret estuvieron mucho más cerca de Cristo que nosotros. Ellos lo vieron, ellos lo conocieron, ellos lo escucharon, vieron sus milagros, pero aún así no conocieron la divinidad de Cristo. No conocieron a Cristo como Mesías, como Salvador. Escucharon su enseñanza, ellos vieron su vida, conocieron su carácter, pero no creyeron en Él como Salvador. No creyeron en Él como Salvador. Por eso un hombre en la antigüedad dijo, no hay incredulidad tan peligrosa como la de aquellos que están familiarizados con las cosas sagradas. Yo quiero que usted vaya tomándole sentido a esto. Familiarizado con Cristo, familiarizado con las cosas sagradas,
y finalmente se transforma, hermanos, en un tropiezo para aquellos que están habituados a las cosas sagradas, aquellos que están habituados a escuchar y conocen tanto de Cristo que finalmente eso termina siendo de tropiezo para creer salvíficamente en Él. Por eso la familiaridad puede endurecer el corazón. La familiaridad con Cristo puede endurecer el corazón. Cuando hay un conocimiento de Él al nivel superficial, pero sin responder con arrepentimiento y fe, finalmente termina siendo de tropiezo y no un beneficio. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que el Señor podría estar hablando hoy, así como habló a los de Nazaret. Y podríamos estar endureciendo nuestro corazón a pesar de que es su voz la que está frente a nosotros. Porque es que ya conocemos de eso, es que ya lo hemos escuchado. Inclusive podemos citar textos de memoria. Podríamos dar una cátedra de lo que la Biblia dice. Quizás no solamente conocemos versículos, conocemos todos los libros de la Biblia y podemos contender y dar respuesta e inclusive nosotros ganar debates. Pero ¿eso garantiza que estamos creyendo en Cristo de la manera correcta? ¿Significa que hemos conocido a Cristo de manera salvífica? ¿Garantiza nuestro conocimiento de Él que le hemos conocido como Señor y Salvador? Nazaret le conocía, pero no eran salvos. Nazaret podía dar una cátedra de quién es Jesús. Sí, yo lo conozco desde pequeñito, yo lo vi. Yo lo vi trabajando con su padre. Yo sé quién es Jesús. Nadie me puede venir a decir a mí quién es Jesús. Pero estaban perdidos. Pero estaban perdidos. Por eso saber quién es Jesús no garantiza salvación, a menos que sepas que Él es el Señor y el Salvador. Si tenemos solamente una apreciación de Él y un conocimiento superficial como Nazaret, no podemos tener seguridad de que hemos venido a la salvación. Por eso que esta es una advertencia especial, hermanos. ¿Por qué es tan especial? Porque lo que estaba sucediendo en Nazaret no es algo distinto de lo que puede suceder en nuestro tiempo. Mira, ahora les voy a mencionar algunas cosas que le van a hacer aún mucho más sentido. ¿Cuántos de nosotros, quizás en algún tiempo, pudimos asistir a la iglesia desde niño? ¿Cuántos de nosotros crecimos con la enseñanza evangélica? ¿Cuántos estuvieron continuamente escuchando sermón tras sermón, sermón tras sermón? Una de las cosas que más escuchamos en nuestro contexto, yo nací bajo las bancas. Mi primera canción de cuna fue una alabanza. Eso lo escuchamos continuamente. ¿Y puedes decir quién es Jesús? ¿Puedes mencionar textos de la Biblia? ¿Puedes refugiarte en que tú sabes absolutamente todo lo necesario, pero aún así nunca rendirte verdaderamente a Cristo? Aún así nunca reconocer verdaderamente su señorío y dar evidencia de que no solamente tienes conocimiento de Jesús, sino que Jesús es una realidad en tu propia vida, que es lo que no sucedía con los de Nazaret. Por eso, hermanos, el peligro de crecer cerca de las cosas santas es que Cristo puede volverse familiar para muchos. Puede volverse muy familiar, pero no alguien precioso para su vida. Cristo no solamente debe ser alguien conocido por nosotros, debe ser lo más precioso para nosotros. Es lo que decía anteriormente, de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro, o es semejante a un mercader que encuentra una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene, con tal de quedarse con esa perla, con tal de comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Ellos pueden descubrir el valor incalculable del reino de los cielos. Por eso una cosa es que nosotros sepamos de Jesús, una cosa es que podamos hablar de Jesús y otra cosa es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Por eso ellos estaban asombrados, pero permanecían incrédulos. La familiaridad con Jesús no les hizo creer en Él, sino que endureció su corazón. Y eso es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. Muchos conocen muchas cosas de Jesús, pero nunca han venido a Él verdaderamente en arrepentimiento y fe. Por eso la pregunta que todos nosotros debemos hacernos, ¿será que solamente conocemos de Jesús o conocemos a Jesús? ¿Hablamos de Jesús?
o hemos venido a Él en arrepentimiento y fe? Una de las conversaciones más serias que tuve hace un tiempo atrás con 2 testigos de Jehová bastante jóvenes es cuando ellos me empezaron a hablar de muchas cosas. Y finalmente, con la ayuda del Señor, pude llevar esa conversación a lo que anhelaba más hacer. Y era saber si ellos estaban convencidos de pecado. Si en realidad creían que eran pecadores, que merecían el infierno, que merecían el castigo. Y cuando empecé a hablar de ellos con ese tema, los metí a un terreno completamente desconocido para ellos. Si nos bautizamos, me dijeron. Yo nunca hablé de bautismo, les dije. Yo hablé si ustedes habían sido convencidos de sus pecados y de la necesidad que tienen de un Salvador. No, si conocemos del Salvador, una vez más, no les estoy hablando si ustedes conocen de Cristo. Si ustedes me pueden hablar de Cristo, si en realidad Cristo es el Señor de sus vidas. Si en realidad ustedes han reconocido sus pecados ante Él y han confiado únicamente en su obra para ser salvos. Amados hermanos, en eso consiste en el Evangelio, no solo de conocer de Jesús, no solo hablar de Jesús, sino que nuestra vida esté rendida ante Él. Los de Nazaret estaban asombrados, pero al mismo tiempo escandalizados. Ellos estaban maravillados, pero al mismo tiempo no podían creer que ese hombre tan común, que ese hombre tan trivial hiciera esas cosas. ¿Qué es lo que pensamos nosotros de Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando el nombre de Jesús es oído? ¿Pensamos también en un buen hombre que hizo buenas cosas, que es ejemplar, o nuestras vidas están bajo su señorío? Sabemos que fuera de Él no tenemos esperanza. Sabemos que no solamente Él fue un buen hombre, sino que Él es el Salvador. Muchos hablan de que Cristo es ejemplar. No, hermanos. Eso es reducir el sermón, el mensaje. Cristo no solamente es un ejemplo, Él es el Salvador de los hombres. Él no murió simplemente para mostrar un amor sacrificial. Él murió porque era el precio que Dios exigía para el perdón de nuestros pecados. Nazaret no llegó a esas conclusiones a pesar de la claridad del mensaje. En vez de reconocer que el que estaba frente a ellos era el Dios eterno que había venido al tiempo, que había nacido de una virgen, que vino a salvarlos. Ellos dijeron, ¿quién es este que hace estas cosas? ¿Quién es este que habla de esta manera? Llegaron a las conclusiones equivocadas a pesar de la familiaridad que tenían con Cristo. Y aquí es una de las cosas que nosotros como hombres debemos reconocer. Nuestros hijos están continuamente expuestos al Evangelio en nuestras casas. Ellos escuchan de Jesús día tras día. Esa familiaridad puede llevarlos a trivializar a Cristo, a trivializar el Evangelio, a responder a los demás. Ya conocemos de eso. Mis papás me enseñan regularmente y nosotros estamos encargados de hacerles ver a ellos que no pueden trivializar a Cristo. No pueden ser simplemente familiarizarse con el Evangelio. Ellos necesitan arrepentirse. No les basta con memorizar versículos. No les basta con saberse los libros de memoria de la Biblia. No, hermanos. Un padre creyente no puede conformarse con que su hijo memorice textos. Él va a estar contento y gozoso cuando entienda que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor, que perdonó sus pecados. Y que si un día parte de este escenario de la tierra, Él se irá con aquel que dio su vida por Él. Lamentablemente podemos caer en lo mismo que cayó Nazaret. Sí, conocemos a Jesús perfectamente. Muchos hoy conocen a Jesús perfectamente. Pero la pregunta es, ¿Él es su Salvador? ¿Hay gozo al ver la persona de Cristo y conectar que Él fue el que murió por mis pecados? ¿Mi vida está bajo su señorío? Por eso, amados hermanos, crecer en la iglesia no salva. Conocer doctrina no salva. Escuchar sermones no salva. Tener padres creyentes no salva. Usted puede admirar el cristianismo, puede participar del cristianismo, conocer el lenguaje evangélico y aún así nunca haber rendido su vida a Cristo. Eso es posible. Eso es posible. Ahora, gracias al Señor que sé y conozco que ustedes saben que yo sigo esta línea de sermones expositivos y que no es un sermón que elegí antojadizamente, para que podamos ver cómo el Señor durante todo este tiempo nos ha permitido conocer qué es lo que realmente es el reino de los cielos y cómo se conducen aquellos que realmente han sido impactados por el reino de los cielos.
Que no podemos solamente vivir un evangelio superficial, confiando en nuestra confesión, confiando en nuestras obras, confiando en lo que hemos hecho. Pero ¿por qué me cuestiona si llevo 15 años de evangélico? ¿Y quién le dijo, amado hermano, que sus 15 años de evangélico lo van a salvar? ¿Y cómo me cuestiona a mí? Yo le puedo dar una cátedra de la Biblia, sí lo puede dar, pero Cristo es su Señor. Su vida está bajo su señorío. Su vida evidencia que el Espíritu Santo transformó su corazón. Nazaret estaba tan familiarizado con Jesús, pero no estaban sometidos a él. Jesús era un hombre más, conocido y trivializado por ellos, pero no era el Señor de Nazaret. Y ese es un gran peligro latente también hoy día, de que solamente conozcamos de él, pero no lo conozcamos a él como en realidad es. Por eso nuestro tercer punto, amados hermanos, la incredulidad impide discernir la gloria de Cristo. Versículo 58, ¿qué dice? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta es una frase que lamentablemente en este tiempo, un texto que se ha trivializado también y se ha malinterpretado. Mateo no está diciendo que Cristo perdió poder y que el poder de Cristo está condicionado a la fe. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el problema estaba en el pueblo, no en el Salvador. El problema no está en Jesús, está en la incredulidad. Por eso Marcos, en el mismo contexto, en el capítulo 6, versículo 6, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Yo quiero que note eso porque es importante. No es que el poder de Jesús está condicionado a la fe de las personas, sino que por causa de la incredulidad de ellos, el no hacer milagros resulta como juicio. Por causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad, Jesús determinó no hacer milagros como juicio ante su negativa y su rechazo continuo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la incredulidad cierra los ojos ante la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo. Cristo es la imagen misma de su sustancia. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, una vez más insisto con esto. Nazaret vio suficiente evidencia. Los que están aquí presentes, ¿han visto la suficiente evidencia? Nazaret vio la sabiduría del Hijo de Dios. Nazaret vio la autoridad del Hijo de Dios. Nazaret vio el poder del Hijo de Dios. Nazaret vio la santidad del Hijo de Dios. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Lo rechazó. Nazaret rechazó al Hijo de Dios. Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Finalmente el pueblo que lo vio crecer, el pueblo que lo conocía perfectamente, rechazó al Mesías. Porque la incredulidad, amados hermanos, no es falta de evidencia, es resistencia moral a la verdad. ¿Escuchó eso? La incredulidad no es falta de evidencia, es resistencia moral a la verdad. Así lo han postulado los teólogos a lo largo de la historia. La incredulidad no es falta de evidencia. Esa es una excusa que los hombres dan. La incredulidad es una resistencia moral a la verdad de Dios. Por eso la incredulidad no simplemente es un problema intelectual, es un problema espiritual. El problema no está, hermanos míos, en nuestro intelecto, en nuestra mente. El problema está en el corazón. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Un día escuché a alguien decir, ¿y por qué Dios se complica tanto? ¿Por qué hace las cosas tan difíciles? ¿Por qué Él no viene y clarifica todas las cosas y sería todo tan simple? Él ya vino. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Ahí está, hermanos. La evidencia está. El problema no es la falta de evidencia, el problema no es el entendimiento intelectual, el problema es espiritual. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por eso, hermanos, la evidencia por sí sola no transforma el corazón. No es que esté en contra de la apologética es buena, la apologética sirve, pero solo la palabra del Señor convierte el alma. Solo aplicada por el Espíritu Santo regenera el corazón.
Todos los esfuerzos que hacemos como hombres para que los hombres conozcan a Dios están bien, pero debemos tener claridad que simplemente el testimonio apologético de las Escrituras, de la veracidad de ciertas cosas por sí mismo, no transformarán el corazón. Solo la palabra de Dios es viva y es eficaz. Solo la palabra de nuestro Dios, cuando es iluminada en el corazón por el Espíritu Santo. Por eso lo que necesita el hombre no es más evidencia. Lo que necesita el hombre es arrepentimiento y fe. Lo que el hombre necesita son los dones de la gracia de Dios. Eso es lo que necesita. No más evidencia, porque la evidencia ya es abrumadora. Por eso, amados hermanos, una persona puede escuchar el Evangelio durante años y permanecer endurecida. Esa es una de las cosas que normalmente enfrentamos como creyentes, y lo he dicho muchas veces. Y no me cansaré de decirlo, y quiero que mis hijos siempre escuchen lo mismo porque es el anhelo de mi corazón. Cómo me encantaría cuando les predico el Evangelio tener la capacidad de meter mi mano en su corazón y cambiárselo. No sabe cuánto anhelo tengo y sé que ustedes comparten ese deseo conmigo. O cuando comparte el Evangelio con una persona amada y lo resiste y usted dice, hoy está desperdiciando la única esperanza de vida. Nos encantaría tener la capacidad de poder cambiar su corazón. Pero gracias al Señor que nos permite ver nuestra impotencia y nuestra incapacidad, que ninguno de nosotros es suficiente, solo Dios es suficiente, que la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor, de principio a final, y la salvación está claramente revelada en una persona, Cristo, Cristo el Señor, Cristo el Salvador. Por eso el énfasis, hermano, del pasaje. Una de las cosas más asombrosas es lo que le decía hace un momento. No hay profeta sin honra en su propia tierra, y escuche, y en su casa. En su casa. Finalmente, las personas más conocidas por él y las personas que más les conocen son las personas que lo están rechazando. Las personas que están más cercanas a él, que deberían conocer cómo es él. Nadie mejor que Nazaret para ver que él era un hombre diferente. Nadie mejor que su familia para saber que él era un niño distinto. Pero a pesar de todo lo que sus ojos vieron, no pudieron ver a Dios en él. No pudieron verlo. Y eso muestra la magnitud de la incredulidad de los hombres, que el mismo Señor frente a sus ojos no puede ser reconocido por ellos. Aún una imagen tan gloriosa, cuando Jesús venía caminando hacia el Jordán. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Esa imagen para un judío debió ser lo suficientemente clara para entender que él era el Mesías. Porque Dios había prometido redimir a su pueblo. Y todo lo que Dios mostró siempre era redimido con sangre, porque sin sangre no había remisión de pecados. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, la imagen de Levítico, cuando el sacerdote ponía la mano en la cabeza del animal y cortaba su cuello, esa es la imagen que está mostrando Juan en ese momento. Pero aún con toda la evidencia, el pueblo rechazaba al Mesías, porque la incredulidad de los hombres no es superficial, está arraigada en su corazón. Y solo una persona puede quebrantar esa dureza. Y no es usted ni yo. Es Dios. Solo Dios puede romper esa obstinación del corazón. Solo Dios puede revertir esa voluntad obstinada. Por eso no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y algo importante, hermanos, la declaración que el Señor Jesús hace aquí no es simplemente un refrán popular, porque he escuchado a muchas personas decir esto. Y normalmente se identifican ellos mismos con esto. Pero lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, hermanos, es interpretar espiritualmente lo que estaba ocurriendo en Nazaret. Él está interpretando lo que está sucediendo con él en Nazaret. Cristo identifica el rechazo que él está sufriendo como el patrón que marcó toda la historia de Israel. El rechazo que sufrieron los profetas es el mismo rechazo que él está sufriendo con su pueblo. No es un rechazo diferente. Hermanos, Israel constantemente rechazó a los hombres que Dios enviaba. Dios usó a José y él fue rechazado por sus hermanos. Dios usó a Moisés y él fue resistido por el pueblo. Él usó a Jeremías y Jeremías continuamente era perseguido y era enmudecido por los israelitas. Jesús usó a Elías y Elías también fue menospreciado. Zacarías fue muerto. Y muchos otros profetas, hermanos, sufrieron oposición. ¿Por qué? Porque ellos hablaban la palabra de Dios. Y el pueblo no menospreciaba a los profetas
Cuando el pueblo menospreciaba a los profetas, menospreciaba a Dios. Cuando el pueblo pidió rey y ya no quería que Samuel gobernara, Dios le dice que esté tranquilo, en palabras mías, parafraseando. No te dejaron a ti, me dejaron a mí. Porque el que gobernaba a través de Samuel era Dios. Samuel no hacía su voluntad. Y lo que Cristo está diciendo aquí, lo mismo está ocurriendo conmigo. Lo mismo que hicieron con los profetas, ahora está ocurriendo conmigo. Una vez más, hermanos, ¿dónde estaba el problema en Nazaret? ¿Era un problema social? ¿Era un problema cultural? ¿Era un problema emocional? No, era un problema espiritual. Estaban muertos en sus delitos y pecados. El Salvador estaba frente a sus ojos y ellos lo vieron como una persona común y corriente y no estuvieron dispuestos a reconocer su sabiduría, su autoridad, su santidad y la gloria mostrada a través de los milagros que Él hacía. Ellos estaban reaccionando al Hijo de Dios de la misma manera que Israel había reaccionado ante la voz de Dios por medio de los profetas. Ahora, cuando dice sin honra en su propia tierra, hay algo, hermanos, particularmente doloroso en este rechazo, porque no fueron personas extrañas que despreciaron a Cristo. Quiero dar especial énfasis en eso, hermanos. No fueron personas extrañas que rechazaron y menospreciaron a Cristo. Fue su propia ciudad. Fue su propia gente, hermanos. Aquellos que crecieron viéndolo, aquellos que le conocían perfectamente, hermanos, ellos fueron los que principalmente le rechazaron. Ellos pudieron reconocer muchas cosas de Jesús, pero no pudieron reconocer su gloria. No pudieron reconocer su gloria. La familiaridad produjo desprecio. Qué peligro, hermanos, y qué advertencia para nosotros y quienes están aquí regularmente, quienes nos congregamos domingo tras domingo, cultos de oración, quienes no faltamos a ninguna actividad. Es bueno no faltar a ninguna actividad de la iglesia, pero tampoco podemos descansar que porque no faltamos y conocemos lo suficiente de Jesús, nuestro camino al cielo ya está trazado. No, hermanos, no es porque conocemos lo suficiente, es porque conocemos lo necesario. Él es el Hijo de Dios, que se entregó por causa de nuestros pecados. Ellos conocían su familia, su oficio, pero no conocieron, hermanos, su identidad divina. Y mire cómo esto no se reduce solamente a las personas de la misma ciudad, sino que esto va más allá, va inclusive al ámbito más personal, que es su casa. Mire lo que dice Juan 7:5. Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Los hermanos de Jesús, conociéndolo tan de cerca, no creían en Él, hermanos. Y aquí estamos viendo un claro rechazo, hermanos, a ese ministerio profético del Señor Jesús. Y qué doloroso, hermanos, es que los más cercanos rechacen a Jesús. Uno esperaría que ellos hayan sido los primeros. Inclusive lo que más se comenta es que Jacobo, su hermano, el que escribe la epístola que sale Santiago, según Reina Valera, él normalmente, la historia relata que él debe haberse convertido cuando Jesús resucitó, recién ahí. Y ahora pasa de pensar que Jesús es un loco, un maniático, ahora pasa a decir que él es un siervo de Jesucristo. ¿Cómo cambia, hermanos, cuando tenemos la visión correcta de quién es Cristo? Y no solamente es un personaje histórico que hizo buenas cosas, que hizo bien a muchas personas, y ahora nosotros tenemos que ser caritativos. A esas conclusiones llegan muchos hombres. Él fue tan bueno. Ahora nosotros tenemos que hacer un poquitito. Él hizo la parte mayor, ahora nosotros tenemos que hacer lo que falta. Hermanos, Él no hizo la parte mayor, Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que mostrar caridad porque Él fue caritativo con nosotros. Nosotros debemos someter nuestra vida a Él, completa, porque Él es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y esto que pasó con Jesús, hermanos, llevándolo un poco a nuestro escenario, ha pasado con muchos siervos a lo largo de la historia. Muchas personas que Dios ha usado a lo largo del tiempo también han sido menospreciados por las personas que normalmente están más cercanas, hermanos. Es increíble llegar a pensar cómo la familiaridad y lo común de la persona llevó a los de Nazaret finalmente a no ver a Cristo como debían verlo. Y eso puede suceder con cualquiera que Dios llame a un ministerio, que el Señor llame a un oficio público. Las personas van a decir, sí, yo lo conozco, yo sé quién es.
Y por causa de eso no prestarán atención a lo que esa persona tiene. Estarán ignorando el ministerio por trivializar o por la familiaridad que tienen con la persona. Qué triste, hermanos, es que pase eso con un hombre de Dios, pero mucho más triste que hayan hecho eso con Cristo. Porque que ignoren o rechacen a un hombre no tendrá quizás consecuencias tan severas, pero rechazar a Cristo traerá consecuencias eternas, consecuencias completamente eternas. Y Lucas, hermanos, en el capítulo 4, añade cosas importantes. Ahora, lo más probable es que lo que Lucas dice en el capítulo 4 no sea el mismo escenario. Lo que Lucas está diciendo es la primera visita de Jesús a Nazaret, pero es importante que consideremos esto. Lucas añade, después de escuchar sus palabras, dice que se llenaron de ira. Dice que lo expulsaron de la ciudad e inclusive intentaron lanzarlo del monte para matarlo. Imagínense, por un lado están maravillados, pero por otro lado quieren matarlo. A tal punto, hermanos, llega la dureza del corazón de los hombres. El mismo pueblo que se maravillaba de su enseñanza es el mismo pueblo que termina intentando quitarle la vida. ¿Y por qué, hermanos? Porque la verdad de Cristo siempre confrontará el orgullo del hombre. Siempre. Siempre la palabra de Cristo confrontará el orgullo del hombre. Una de las cosas que pasaba es que se maravillaban cuando Jesús hacía milagros. Pero cuando Jesús confrontó sus vidas y cuando Jesús reveló quién es Él verdaderamente, entonces hasta ahí llegó el asombro, hasta ahí llegó la maravilla. Y eso también puede suceder a quienes predicamos el Evangelio. Cuando hablamos del amor de Dios, podemos ser amados. Cuando predicamos de las misericordias del Señor, podemos ser muy reconocidos. Pero cuando hacemos un llamado a arrepentirse y a confiar en Jesucristo, cuando predicamos las verdades del reino que son incómodas, el predicador pasó de ser amado a ser menospreciado. Y eso no fue diferente a lo que Jesús pasó en su ministerio. Mientras Él hacía milagros, sanidades, ayudaba a las personas, ¡qué maravilloso es Jesús! Pero cuando Él daba a entender quién realmente era Él, cuando Él decía que el que no comía de su carne y no bebía de su sangre no tendría vida eterna, entonces las personas se escandalizaban. Y es ahí en un momento determinado cuando los discípulos dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si sigues predicando así, ya no vas a tener discípulos. Si sigues predicando de esa forma, la gente se va a ir. Y Jesús amablemente le dice, ¿quieren ustedes también irse con ellos? Y eso yo creo que confrontó tremendamente el corazón de los discípulos. Y quizás lo procesaron, pero la respuesta es la que uno espera de un discípulo. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién nos va a sanar ahora? ¿Quién va a multiplicar los panes y los peces? No, esa no fue la respuesta. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti podemos confiar. Solo tú eres el camino que lleva a la eternidad. Y qué glorioso, hermanos, es en ver en Lucas 4:30, cuando dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué glorioso es ver que a pesar del rechazo, a pesar del menosprecio de su propia ciudad, de su propia gente que lo vio crecer, de su propia familia, Él no huye, hermanos. Él no huye simplemente para abortar el plan del Señor. No, Jesús no tuvo la intención de retroceder. No, hermanos. Él cuando se hace paso es porque Él continúa avanzando obedientemente. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Jesús sigue avanzando de manera obediente hacia la cruz. Por eso aquí hay una enseñanza tan extraordinaria, hermanos, que espero que nunca nosotros la miremos de una manera tan insignificante, pero el rechazo humano jamás frustrará el propósito de Dios. Nunca. Nosotros podemos pensar, hoy el Evangelio ya nadie lo cree. Parece una historia tan antigua, tan repetitiva. Hermanos, el rechazo de los hombres no frustrará el plan soberano de Dios. Jamás. Jamás, hermano, a pesar del rechazo de Nazaret, Jesucristo seguía caminando hacia la cruz. Jesucristo seguía caminando hacia el propósito de Dios. Por eso, amados hermanos, seguir a Cristo implica aceptar el Evangelio. Implica sufrir muchas veces menosprecio por causa de nuestra fe, que es lo que exponía nuestro hermano Cristóbal el día viernes pasado. Cómo los apóstoles tenían por ser considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. Salían contentos después de haber sido azotados, de haber sido intimidados. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendieron de que Cristo en realidad vale la pena. Si hay algo que vale la pena, es Cristo.
es Cristo, hermanos. Y Cristo dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esa es la realidad del Evangelio. El rechazo muchas veces, hermanos, puede ser doloroso, como lo fue en Cristo. Algunos de ustedes quizás ha sido rechazado por personas que eran considerados su amigo. Algunos quizás pueden ser rechazados por su propia familia. Qué doloroso, hermanos. Pero el dolor hay que enfrentarlo. De la misma manera que Jesús enfrentó el dolor, nosotros somos llamados a enfrentar el dolor por causa de Él. Él fue fiel, hermanos, a pesar del rechazo. Él permaneció obediente a su Padre a pesar del menosprecio. A pesar de que trivializaron su persona, Él siguió siendo obediente hasta la muerte. Y terminando, hermanos, todo esto, la tragedia de Nazaret no fue ignorancia, fue incredulidad. Fue incredulidad. Cuánto conocemos de Cristo no mostrará en realidad cuánto amamos a Cristo. No es cuánta Biblia conocemos, como dijo R.C. Sproul un día, sino es cuánta Biblia vivimos, es cuánta Biblia hacemos, hermanos. Por eso ellos tuvieron delante de ellos al Hijo de Dios, la verdad encarnada, era el Salvador que Dios había prometido, pero aún así lo rechazaron, hermanos. Y ese peligro sigue estando hoy también. Insisto, es posible asistir a la iglesia, es posible escuchar sermones, es posible conocer doctrina, es posible estar rodeado del Evangelio y aún así no conocer verdaderamente a Cristo. ¿Será la realidad de algunos de los que están aquí presentes? Espero que no. ¿Será la realidad de algunos familiares nuestros? ¿Será la realidad de nuestros hijos? Nosotros seremos los encargados de mostrarles de que no es suficiente que conozcan de Cristo, que no es suficiente asistir a la iglesia, sino que es necesario creer en Él como la Biblia enseña que es Él y no como la historia enseña que es Él. Es algo tan importante, es algo tan relevante, hermanos. Si Cristo en realidad no es conocido salvíficamente, entonces nuestro conocimiento de Él es insuficiente. Nuestro conocimiento de Él no tiene ningún sentido, hermanos. Por eso, para aquellos que han venido a Cristo, este pasaje trae ánimo y trae una advertencia al mismo tiempo. ¿Por qué trae ánimo, hermanos? Porque de la misma manera que Cristo fue rechazado, pero Él siguió su camino de obediencia al Padre, de la misma manera nosotros como creyentes somos llamados a perseverar a pesar de la oposición. Somos llamados a ser fieles a pesar del rechazo, el menosprecio, las burlas que podamos recibir por ser cristianos, hermanos. El Evangelio no tiene éxito por cuanto nosotros seamos recibidos, sino que el éxito es garantizado por Dios. Lo hemos visto en sermones anteriores. Y al mismo tiempo la advertencia que tenemos, hermanos, es que nosotros podemos correr el riesgo, hermanos, de permitir que la familiaridad con las cosas de Dios enfríe nuestro asombro por Cristo. ¿Será que ya no estamos tan asombrados cuando escuchamos el Evangelio? ¿Será que ya no venimos con tanto gozo a los cultos? Porque es un culto más entre tantos. Es un sermón más entre tantos. Lo que el predicador está diciendo no es nada nuevo, ya lo conozco. ¿El Evangelio dejó de ser asombroso para usted? ¿El Evangelio dejó de maravillarlo? Es un peligro continuo que el corazón lentamente pierda sensibilidad, de que el corazón lentamente pierda reverencia y que el corazón pierda gratitud. Un creyente está expuesto a eso cuando empieza a ser tan familiar para él Cristo, empieza a ser tan familiar para él el Evangelio, empieza a ser tan familiar para él las cosas santas, que finalmente el Evangelio se vuelve algo común para él. Los sermones se vuelven algo común para él, las cosas santas se vuelven algo común para él. Por eso puede desprenderse fácilmente de ellas. Por eso ya no hay gozo en la participación en las cosas santas de Dios. Por eso el Evangelio ya no causa tanto impacto. Hermanos, lo que les estoy diciendo es algo que el pueblo de Dios hoy vive mucho. Se habla de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso ya no trae alegría. Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y ya no trae alegría. Hermano amado, ¿en qué momento eso dejó de asombrarte? ¿En qué momento el Evangelio dejó de ser deleitoso para tu vida? ¿En qué momento Cristo dejó de ser ese buen Salvador que miras todas las mañanas cuando despiertas porque reconoces que sus misericordias fueron renovadas? No permitas, hermanos, de que servir a Cristo se transforme en una rutina. No permitas que la familiaridad con las cosas del Señor se vuelvan en algo que hagan que tu corazón se vuelva insensible. Todos nosotros luchamos con eso.
Y es una realidad de la cual no podemos descuidarnos. Por eso que Dios nos libre de conocer a Cristo tan cercamente, pero admirarlo cada vez menos, hermanos. Podemos venir y no faltar a ningún culto, pero ¿será que nuestra admiración por Él va menguando? ¿Será que nuestra reverencia por Él va decreciendo, hermanos? Son preguntas que cada uno puede responder con honestidad y con sinceridad. Por eso la pregunta final, hermanos, de este texto no es simplemente ¿qué fue lo que hizo Nazaret con Jesús? ¿Qué tragedia lo que hizo Nazaret con Jesús? La pregunta hoy es, ¿qué estás haciendo tú con Él? ¿Qué estás haciendo tú con Jesús? ¿Seguirás rechazándolo? ¿Seguirás viéndolo como alguien común? ¿Seguirás viéndolo como alguien tan familiar o distante? ¿O lo reconocerás como el Hijo de Dios? ¿Lo reconocerás como el Salvador que Dios ha prometido? Y rendirás tu vida a Él en arrepentimiento y fe. Eso es para aquel que no ha puesto su confianza en Cristo. Y para ti, amado hermano o hermana, ¿permitirás que la gloria de Cristo se vuelva rutina para tu corazón? ¿Lo permitirás? ¿Te permitirás llegar a los cultos sin el gozo y la alegría de saber que estarás en la presencia de Dios, el Dios santo que pudo haberte consumido y por gracia perdonó tus pecados? ¿Vendrás ante Él sin asombro? ¿Permitirás que estas cosas sigan llevándote a una rutina? ¿Escucharás el Evangelio semana tras semana sin asombro, sin gratitud y sin adoración? Hermano amado, con todo mi corazón te pido que medites en esto. Con toda mi alma te pido que medites en esto y que no dejes pasar esta advertencia como algo más de todas las advertencias que has escuchado. El Señor Jesús con esto termina esta serie de parábolas y deja en evidencia la ceguera, la incredulidad, el rechazo consciente de los hombres. ¿Cómo no vamos a estar con gozo cuando el Evangelio es anunciado? Si es el Evangelio el que nos salvó. ¿Cómo no vamos a estar alegres cuando anunciamos de que Cristo murió, pero también resucitó? Hay un problema en tu corazón, amado hermano, amada hermana, si eso ya no causa gozo. Si el predicador lo menciona una y otra vez y tú quieres que él ya no siga diciéndolo, hay un problema, hermanos. Si el predicador, mientras no hable cosas que no estén en las Escrituras, deberíamos gozarnos, porque es la Biblia que está en el centro del culto. Ver a creyentes hoy día sin ánimo, sin gozo, sin alegría. Escuchar creyentes que le dicen, ¿y usted? Esta es una de las preguntas que más me duele, hermanos. ¿Usted sigue yendo a la iglesia? Qué triste escuchar eso. ¿Le han preguntado a usted alguna vez eso? Me han preguntado una y otra vez, ¿cómo está bien? Y le hago una pregunta, ¿usted sigue yendo a la iglesia? ¿Y por qué no iría? ¿Por qué no iría, hermanos? ¿Hay algún motivo para no asistir? ¿Hay algo más importante y de mayor gozo que venir y reunirse con hombres y mujeres que han sido rescatados de sus pecados? Con los hombres y mujeres más dichosos de este mundo, hermanos. Sí, sigo yendo, sigo asistiendo, sigo gozándome en el mismo evangelio que me salvó el primer día. Sigue siendo tan deleitable para mí como si Dios me hubiese salvado hace 30 segundos. ¿Es una realidad en su vida, hermanos? ¿Sigue siendo tan deleitable? ¿Su corazón sigue derritiéndose cuando escucha a Cristo, el Señor y Salvador de su vida? Cuando el Evangelio es anunciado, cuando escucha consumado es, todo está terminado. Son cosas con las que el creyente va a luchar. Pero si él es indiferente a estas cosas, tendrá que saber convivir con momentos de mucha bajeza, de mucho desánimo, y donde los demás se gozan, pero él ya no siente lo mismo. El problema no está en el culto, hermanos. El problema no está en el predicador. El problema está en su corazón. El problema está en su indiferencia. El problema está en que usted ha permitido que las cosas de este mundo le priven el gozo que Dios solamente puede dar. Por eso que nunca nos acostumbremos tantos a las cosas santas que dejemos de maravillarnos en Cristo. Es mi objetivo hoy, hermanos, como predicador, de que usted medite en estas cosas, que Dios alce su mirada al cielo y reconozca que su socorro solo viene del Señor, que su descanso solo viene del Señor, que su gozo solo viene del Señor, porque el gozo del Señor, el gozo de la salvación, es nuestra fuerza. Amén. Oremos, hermanos.
Padre bueno, oh Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos tiempos como este. Gracias por alumbrarnos con tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, hoy ser expuestos, Señor, a esta verdad que es tan confrontativa y que nosotros podíamos pensar, Señor, que solamente sucedió en el tiempo de Jesús. Pero hoy estamos corriendo el mismo peligro, Señor, de poder estar tan familiarizados contigo, tan familiarizados con el Evangelio, con las cosas santas, que ya no estamos con reverencia delante de ti, que cantamos sin asombro, que somos fríos, somos indiferentes, que nuestro corazón no late más rápido cuando tu palabra está siendo expuesta, que nuestro corazón, Señor, no se apasiona cuando entonamos alabanzas magnificando tu nombre. Oh Señor, ayúdanos para que no seamos personas indiferentes, no seamos creyentes inconsecuentes, que hablemos de la gran obra de Dios, pero esa gran obra de Dios, Señor, no haga que nuestro corazón tiemble ante ti. Oh Señor, ayúdanos para que seamos conscientes de todas estas cosas y que no haya día en que no nos deleitemos en ti. Que no haya día que te miremos con asombro. Que no haya día, Señor, que el Evangelio haga rebosar nuestro corazón. Oh Señor, como decía el salmista, rebosa mi corazón. Palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi alabanza es para ti. Oh Señor, que nuestra alabanza sea solo para ti y que en todo tiempo te adoremos y te exaltemos, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Salvador. Que, Señor, nosotros merecíamos la copa amarga, pero tú bebiste la copa amarga para que nosotros bebiéramos la copa dulce, el vino del nuevo pacto. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos y rogamos tu bendición en medio nuestro. En el nombre de Cristo. Amén y amén.